personas que un día estaban bien y otros días estaban mal. Pero todos entramos en esa. Nosotros, como pastores, nos pasa todo muchas veces. Entonces, todos estamos en esa cuestión. Y Josué toma esta decisión porque ya estaba un poquito cansado. Iba a decir harto, pero no, estaba cansado. Entonces toma esta decisión y les habla a todo el pueblo y le dice, miren, escuchen una cosa, ¿qué van a hacer? ¿Les habrá hecho así? ¿Qué van a hacer? Tienen los dioses de los amorreos, tienen los dioses de los jebuseos, tienen los dioses de los cananeos. Elijan, ¿qué van a hacer? Mi casa y yo vamos a servir al único Dios verdadero. Gloria a Dios. Ahora, eso tiene que ver con una determinación que no pasa únicamente por un momento de alegría o de pasión o un momento de sentimiento. No, mi casa y yo significa una declaración que ¿dónde comienza la gloria de Dios? La gloria de Dios comienza en tu casa. La manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios comienza en tu casa. Ahí en ese lugar secreto donde está mi familia, donde estoy yo. Donde también hay un montón de luchas, donde también hay un montón de pruebas, donde también hay un montón de trabas, como decía una de las hermanas que contaba su testimonio. Un montón de cuestiones. Pero no se trata de un sentimiento. Se trata de meternos a poder obedecer la verdad de Dios. Jesús dijo en un momento, en el mundo van a tener ¿qué? Pero confíen. A mí me encantan los peros de la Biblia. Yo a algunos los llamo pero negativo o pero positivo. Fíjense si Jesús les hubiera dicho, confíen en mí, confíen, pero en el mundo van a tener aflicciones. ¿Dónde estaba haciendo hincapié? En las aflicciones. En cambio Jesús dijo, miren, en el mundo van a tener un montón de líos, pero confíen en Jesús, confíen en el Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces, hay cosas maravillosas que ocurrieron en casas, en hogares, donde familias enteras fueron transformadas y quiero contarte algunas de esas. Porque la palabra de Dios siempre nos prepara, siempre nos pone un mensaje de esperanza. Decir, mi casa puede ser así. O yo quiero ser como fulano, o yo quiero ser como mengano. Siempre admiramos a hombres como David, el apóstol Pablo, Pedro, que tantos palos se le da a Pedro, pero ¿quién caminó en el mar como Pedro? Ninguno. Entonces hay situaciones que nosotros necesitamos aprovechar y que están registradas en su palabra. Hay una historia, la primera historia está en Lucas capítulo 19, versículos 5 al 10. Es la historia de que cuando Jesús ve a Zaqueo y le dice, Zaqueo, ahora voy a tu casa, prepara el mate. La gente de alrededor, ¿cómo va a ir a casa de ese mundano, de ese pecador? Y es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en este encuentro? Vamos a Lucas 19:5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y siempre yo me pongo a pensar qué memoria tan débil tenemos muchos cristianos. Porque ¿cuánto tiempo yo estuve perdido? ¿Cuánto tiempo yo estuve lejos de Dios y cuánto tiempo yo estuve juzgando? Pero cuando vino Jesús y me salvó y me redimió, y me cambió y me transformó, tengo que empezar a cambiar esa mirada. Pero por ejemplo, vemos en las redes sociales que muchos que se hacen llamar cristianos siguen actuando como los que acusaban a Zaqueo. Y es lamentable, pero eso no nos debe detener. Hay una palabra que el Señor puso. ¿Y qué es lo que pasó en este hogar? Jesús entró a la casa de Zaqueo. Miren cuando Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se imaginan el impacto? Este pasaje no nos describe lo que Jesús le habló a Zaqueo. Este pasaje no nos dice lo que Jesús habló en la casa. Este pasaje nos indica que las palabras de los que ofendían a Zaqueo no llegaban al poder de las palabras que Jesús había puesto en el corazón de Zaqueo. Porque Zaqueo fue tan conmovido que miren lo que dijo. Para los que no conocen la historia de Zaqueo, Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos, como si fuera hoy un funcionario de la aduana. Él estaba encargado, pero él no se dedicaba directamente al cobro de los impuestos, él tenía cobradores a su cargo. Mateo, por ejemplo, era uno de los cobradores. Él se dedicaba a eso también. Entonces, él recaudaba de los que cobraban a los judíos. Pero si él le tenía que cobrar 10, le cobraba un poquito más. Quizá le cobraba 12, 15. Entonces, esos 10 le daba y rendía a los romanos, porque era a los que ellos tenían que rendir cuenta. ¿Y los 5 a dónde iban? A Zaqueo. Y tenía muchos cobradores a su cargo. Entonces eso, sumándolo todos los meses, a lo largo del tiempo, se había transformado en un hombre rico. Rico. Ahora, de lo que él dijo, dice, si en algo defraudé, lo que le saqué a la gente, lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué es lo que vemos lo que pasó? No solamente vino salvación a este hogar, no solamente vino arrepentimiento, sino una de las cosas más fuertes que no solamente llenan la gente, sino que transmiten para que la gente lo pueda ver, es que acá el Señor hizo que Zaqueo cambie actitudes. Actitudes que él estaba acostumbrado a hacer. Formas en las que él estaba acostumbrado en su trabajo. Hoy ¿cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos corrupción. Hoy lo llamaríamos que hace cosas por izquierda. Hoy lo llamaríamos de un montón. Bueno, esas actitudes, Jesucristo tiene el poder de transformarlas. Lo hizo con Zaqueo. El Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, que vino para traer convicción. Convicción. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hacemos algo mal, cuando contestamos mal, cuando pensamos mal, ¿seguimos igual? Creo que no. Esa es convicción del Espíritu Santo. El mundo muchas veces, o la gente que no tiene al Señor, le llama conciencia, supongamos. Pero mucha gente no le hace caso a su conciencia porque sigue robando, sigue haciendo las cosas mal. Pero cuando una familia se encuentra con Jesús, las cosas cambian.
Cuando una familia se encuentra con Jesucristo, hasta no solamente que hay arrepentimiento, no solamente que hay salvación y gloria a Dios, sino que hay actitudes que comienzan a cambiar. Y damos gloria al Señor por eso. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5, nos habla de otra familia. ¿Qué era la familia de Timoteo? Nos habla de su mamá y de su abuela. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, y me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La importancia de mantener nuestra vida en orden con Dios, hermanos. De esta manera, dejas un legado. Dejas alguna historia que tus hijos y tus nietos puedan contar. Es una de las, mejor dicho, es lo más valioso que vos y yo vamos a dejar cuando ya no estemos aquí. ¿Qué historia van a contar de lo que escucharon nuestros hijos y nuestros nietos? El apóstol Pablo acá nos habla de una transformación en la familia que trasciende las generaciones. Estamos hablando de abuela, estamos hablando de madre, estamos hablando de hijo. Esas convicciones deben trascender nuestras generaciones. Y no es fácil. No es fácil. Vivimos en un mundo cada vez más complicado. Vivimos en un mundo cada vez más violento. Vivimos en un mundo donde la palabra de Dios se cumple, y la palabra de Dios en muchos de sus aspectos dice que el diablo va a tratar de aún apartar a los escogidos. Entonces yo debo aferrarme a la verdad de Dios que está en su palabra, porque dice que hay varias cosas interesantes como la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es lo que va a permanecer. Y en medio de esa situación de amor, nosotros vamos a tener que todo va a pasar, todo lo que vemos va a desaparecer en un momento, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer para fortalecer nuestro corazón, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra familia y trascender. Que lo que la abuela dijo pase a su hija, a sus hijos. Que lo que la abuela dijo trascienda a los hijos, a los nietos y a los hijos de sus hijos. Porque es la palabra que fue declarada tanto a Moisés como a Josué. Y esta palabra la atarás en tu cuello, la pondrás en tu frente, la contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así por generaciones, por generaciones. La palabra de Dios, hermanos, que habita en nuestra mente y en nuestro corazón, debe trascender las generaciones. Ahora, hoy, mucha gente, no sé hasta qué punto está dispuesto a esta declaración. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Yo durante mucho tiempo jugué profesionalmente al fútbol, aquí en Zona Sur, Los Andes, clásico con Temperley. Y había una canción que en ese tiempo se cantaba mucho en las tribunas y decían, yo lo tomaba como un ánimo de la gente. Esta tarde, cueste lo que cueste, algunos hacían así después, ¿no? Cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Yo lo tomaba como un ánimo, aunque por ahí no, no era ánimo. Ahora, mi casa y yo serviremos al Señor, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y nos va a costar, porque no es fácil el Evangelio. No es fácil el Evangelio.
No es fácil dejar todo atrás y seguir a Jesús. No es fácil dejar mi comodidad y seguir a Jesús. No es fácil dejar mi forma de pensar y seguir a Jesús. Ya Gaby va a contar algo de eso el jueves. No es fácil dejar nuestra manera de ser y tratar que Jesús sea en nosotros. No es fácil. Pero el Señor nos deja una promesa. Yo estoy dispuesto a que con mi casa seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Y es algo que yo tengo que renovar todos los días. Es algo, pero tiene que haber un comienzo. Es algo que yo tengo que darle mi puntapié inicial y después sostenerlo. Sostenerlo con búsqueda, sostenerlo con lectura, sostenerlo con oración, pero también sostenerlo con la relación personal entre la gente. Con los cristianos y con los no cristianos. Ahí se muestra todo lo cristiano que yo soy, cuando yo me relaciono con los demás. Y hay un montón de influencias negativas que van a querer venir para apartarme, para separarme. La declaración esta de Josué no fue fácil. Había cosas que lo habían hartado a Josué, que lo habían cansado, pero una sola cosa no lo había cansado: su vida con Dios, su dedicación a Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Queremos que se mantenga vivo en el futuro, lo que queremos que se mantenga vivo en el futuro con nuestros hijos y con nuestros nietos, debemos iniciarlo hoy. Y debemos mantenerlo nosotros. ¿Cómo? La decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Lo que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros hijos, si es que el Señor nos da vida para llegar a ellos, lo que queremos que ellos manifiesten es lo que hoy nosotros vamos a tener que estar sembrando, plantando, aún con nuestras lágrimas. Pablo le dice a Timoteo: yo conozco tus lágrimas, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de tu fervor, me acuerdo de tu pasión por Jesús. Mi casa y yo serviremos al Señor. Decisión entonces que van a trascender las generaciones. Aleluya, gloria a Dios. La tercera historia está en Lucas capítulo 8, versículos 41 y 42. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Expectativas que tienen que cambiar nuestro enfoque, que tienen que cambiar nuestra fe. Y expectativas que me van a poder hacer ver lo que hasta el día de hoy fue invisible para mis ojos. ¿Dónde está esa expectativa? En la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Muchas veces hay historias donde nos va a costar un montón ponernos en el lugar de la gente. Nos va a costar un montón. Jairo tenía su única hija de 12 años, que ya, por todo lo que nos cuenta la historia, hasta que Jesús entró, todo estaba dado para que Jairo asumiera la responsabilidad de que su hija no iba a estar más, que su hija iba a morir. Y ahora la historia que después sigue, la gente que estaba con Jairo le decían: deja de molestar al maestro, tu hija ya murió, no hay esperanza. Y eso es lo que continuamente te va a hacer notar la gente que no tiene al Señor, porque no conocen la esperanza en Jesús. Pero, volvemos al pero hay una iglesia en este lugar que tiene el poder de Dios, que tiene la unción del Santo, y esa unción es la que tenemos que transmitir para que las expectativas cambien. Amén, gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. Hubo un tiempo en el que... ¿Qué año fue lo de Matías con fiebre? 4 años, 96 más o menos. A Matías, uno de nuestros hijos, el del medio, por más de 30 días estuvo continuamente con fiebre. Y no había forma, ¿no?, de que eso cambie. Y bueno, en un momento Gaby empezó a ir día por medio, creo, al Garraham. Y no le encontraban forma, no le encontraban manera. A él lo veíamos que por momentos jugaba, que por momentos estaba tirado. Y fue muy larga la espera. Yo no podía acompañarla siempre por el trabajo. Pero ella me comentaba que había momentos donde no se acordaba que había caminado tantas cuadras. Sabía dónde tenía que ir, pero por ahí la mente estaba tan perturbada por la situación de nuestro hijo, que un día me cuenta, ¿sabes, Omar, que pasé como 3, 4 cuadras y no me di cuenta que crucé todas esas esquinas? Yo no sé cómo se habrá sentido Jairo en esos momentos. Yo sé cómo nos sentíamos, cómo se sentía ella y cómo nos sentíamos nosotros. No es fácil. No es fácil ninguna situación, no solamente con un hijo, con la familia más cercana ahí. Entonces, cuando se acerca a Jesús, Jesús le dijo, bueno, vamos para tu casa. Ahora imagínense, cuando hay algo urgente, ¿qué es lo que queremos? Que la solución venga ya. Gloria a Dios, el primer paso estaba, Jesús le prestó atención a Jairo y Jesús iba con Jairo, pero en el medio hay otro tumulto. La gente había conocido y sabía lo que Jesús estaba hablando, la fama de Jesús. Entonces la multitud dice que lo apretaba, lo querían tocar. No sé, me imagino Constitución 6 de la tarde, volviendo todo para acá. Imposible, o subirte al tren, imposible, ahí. Entonces en un momento se detiene Jesús y me imagino a Jairo. Jesús, dale, vamos, Jesús. Y él se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, ¿cómo quién te tocó? Si no podemos caminar, estamos todos apretados, toda la gente te está tocando. Y él dice, pero algo sucedió. Y la Biblia nos cuenta que había una mujer que hacía muchísimos años estaba enferma. Y dice que como pudo, llegó arrastrándose y tocó a Jesús. Algo que no se podía hacer. Y al instante dice que ella sintió como el flujo de sangre se detuvo. Y ahí Jesús dijo, ¿qué pasó? Virtud salió de mí. Bueno, ahí el Señor habla a la gente y hace evidente su poder. Pero acá estamos enfocados en la otra historia. Jairo, Señor, mi hija se muere. Señor, mi hija se muere. Entonces miren lo que dice el versículo 49. Estamos en Lucas 8. 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga y le trajo palabra de aliento a Jairo. Pero yo no sé qué es más fuerte, si la primera frase o la segunda frase. Tu hija murió, no molestes más. No molestes más. Y a veces sentimos que el desánimo, yo entiendo que no es a propósito, pero muchas veces el desánimo viene de la gente más cercana. Pero ahí también el Señor nos da la fuerza para avanzar. Aleluya. Pero menos mal
que ahí estaba Jesús. Y eso es lo que nos bendice a vos y a mí. No solamente que Jesús estuvo cerca de Jairo, Jesús está cerca tuyo y Jesús está cerca mío hoy. Aleluya. Y Jesús le dice a Jairo, no temas, le dice. En realidad, ¿qué le está queriendo decir? No los escuches. No los escuches que te están diciendo que no me molestes. No los escuches que están diciendo que tu milagro murió. No los escuches. No los escuches que te están diciendo que no hay más esperanza. No los escuches. No temas. Cree. Cambia el temor por la fe. Cambia el miedo por la fe. Cambia el miedo por la expectativa. Y en estos tiempos eso nos toca hacer. Cambiar el miedo, entregarle nuestro miedo al Señor y tener expectativa, tener fe, creer. Aleluya. Entrando en la casa, versículo 51, no dejó entrar a nadie, dice, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 53, otra vez. Se burlaban, sabiendo que estaba muerta. Cuando está Jesús con nosotros, nada ni nadie tiene el poder de cambiar de opinión nuestra fe. Cuando Jesús está con nosotros, nada ni nadie puede cambiar nuestra opinión de lo que nosotros pensamos de Jesús. ¿Qué decíamos hoy cuando cantábamos? Me comprometo a cantar por siempre del amor de Jesús. Tú serás mi pasión. Tú serás mi todo, Señor. Vos serás mi todo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Sus padres estaban atónitos, estaban maravillados, estaban agradecidos. Y es lo que pasa cuando estamos con Jesús. Familias son cambiadas, familias son transformadas, familias son llenas del poder de Dios. Y la última historia está en Hechos capítulo 16. Hay un versículo que está en Romanos 8:28, dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Esto es para los que han sido llamados. En realidad entonces no es para todos. Y yo me ponía a pensar, es verdad. Porque yo antes de conocer al Señor, cuando me pasaba algo malo, renegaba. No me gustaba. Me ponía mal. Echaba la culpa a todo el mundo. Entonces, hoy entiendo que todas las cosas ayudan a bien si yo estoy dispuesto a que esas cosas me bendigan. Si yo estoy dispuesto a que las cosas negativas me puedan fortalecer. Entonces, algo acá estaba pasando. Es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Ellos habían sido encarcelados injustamente, pero no se habían obstinado en esa situación. No, ya está. Los encarcelaron, fue injusto, ya está, pero ellos dirigieron su mirada no a generar rencor contra las autoridades, no a generar bronca, pero estos sucios, inmundos que nos encarcelaron, ¿no? No, dice, ellos vieron la situación en la que estaban y ¿qué les quedaba? Dice, vamos a orar. No sé quién le habrá dicho a quién, ¿no? Si Pablo a Silas o Silas a Pablo. Vamos a orar, vamos a cantar. Y la Biblia dice que a medianoche, Hechos 16:25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios.
Pero no era algo tan suave. Llenos de latigazos en la espalda, llenos de golpes por todos lados. Lejos de estar tirados y quejándose, no solamente que cantaban, sino que cantaban fuerte. Cantaban con todas sus fuerzas, porque dice que los presos los oían. Ellos estaban en el calabozo, bien en el fondo, en el peor de los calabozos, donde las necesidades de todos los presos iban y desembocaban ahí. Ahí estaban, en el calabozo de más adentro, lejos del resto, pero dice que ellos cantaban con tanta fuerza que todos los presos los oían. Entonces, dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cuántas veces habla? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuántas veces este pasaje habla de la casa de este carcelero? Y se regocijó él con toda su casa y los llevó a su casa y les habló a los que estaban en su casa. Aleluya. ¿Cuántas veces por la importancia de lo que Dios quiere hacer en nuestros hogares? Familias transformadas, familias llenas del poder de Dios. Ahora, ¿qué vio este carcelero? Algo sobrenatural pasó. Dice que los cimientos se movieron, pero no habla de que se derrumbó el edificio. No habla de que quedó destrozado algo. Hubo un movimiento, hubo un sacudón, pero fue un sacudón espiritual, principalmente para el carcelero. Pablo y Silas habían llegado a este lugar porque habían estado caminando muchos días y había una jovencita que decía: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que daba gran ganancia a sus amos. Era una divina. Y Pablo escuchaba eso todos los días, escuchaba todos los días. Y en uno de esos días dice que aparentemente se cansó Pablito. Se dio vuelta y reprendió el espíritu de esa chica. Y quedó libre esa mujer. Gloria a Dios, quedó libre. Pero ahí se le vino todo el problema encima. Porque dice que daba gran ganancia a sus amos. Y aparentemente sus amos habrán tenido algo de influencia. Los mandaron a atrapar y los pusieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Y ahí comenzaron ellos a tener su vida con Dios. A veces creemos que la vida de cristiano tiene que ser feliz todo el tiempo. Lo único que nosotros estamos entendiendo en este tiempo y que este pasaje nos lleva a entender, que como familia lo que estés pasando, en el lugar en que te encuentres, quizás te encontrás, no en un lugar físico, me refiero, pero muchas veces como familia estamos en el lugar del dolor. Estamos en el lugar de la bronca, estamos en el lugar de la escasez, estamos en el lugar de la desilusión, estamos en el lugar del engaño, estamos en muchos de esos lugares.
que nunca las circunstancias tengan el poder de taparnos la boca. No lo hicieron con Pablo y Silas. Las circunstancias no lo hicieron con Pablo y Silas. Por eso, mi casa y yo serviremos al Señor, cueste lo que cueste, hermanos. Cueste lo que cueste. No sé si conocen, hay un coro que lo cantamos hace mucho tiempo, que dice, el victorioso vive en mí. ¿Recuerdan la letra? Las circunstancias no me mueven a mí. Ponemos un pero ahí, pero a veces sí. Las circunstancias no me mueven a mí. Mi casa y yo serviremos al Señor, cueste lo que cueste. Aleluya. Y la familia del carcelero realmente fue transformada. Realmente fue llena de Dios. Entonces, cuando está Jesús, todo ocurre para bien. Cuando está Jesús, aún las circunstancias más difíciles ocurren para nuestro bien. Pero yo debo estar dispuesto. El carcelero pensaba que se le acababa la vida. Porque como soldado romano, había una ley que a cualquier soldado romano que se le escapaba un preso, el soldado debía responder por la vida del preso. Entonces el soldado estaba condenado a muerte, porque se le había escapado el preso. Por eso Pablo dice, no te hagas ningún daño, estamos todos acá. ¿Me entiende? No te hagas daño. No, estamos todos acá. Entonces el carcelero ahí entendió. El edificio está entero. ¿Qué pasó? Que todo esto están sueltos, todas las puertas de las cárceles abiertas. ¿Qué pasó acá? Quizá él pudo llegar a deducir en ese momento tremendo, esto vino por lo que están haciendo estos hombres. Algo sobrenatural hay acá, algo raro hay acá, empezó a decir. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos o deducimos esto? Porque ¿cuál fue la reacción del carcelero? Postrado fue y se tiró a los pies de ellos y les dijo, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que mi familia cambie? ¿Qué tengo que hacer para ser distinto? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Te adoramos. Aleluya. Quiero animarte. Por ahí vos estás llevando tu fe solo en tu casa o sola en tu casa. Que nada de las circunstancias que te tocó vivir hasta el día de hoy te desanime. Una fe firme, como la que el Señor quiere que tengamos cada día, es la que va a prevalecer. Como hablábamos anteriormente, una fe firme es la que va a trascender generaciones. Una fe firme en Jesús es la que va a hacer que yo diga, no solamente un domingo en medio de un culto, sino que lo diga un lunes, un martes, un miércoles, un sábado en la madrugada, un jueves a la mañana, que yo pueda decir, mi casa y yo serviremos al Señor, cueste lo que cueste, porque el Señor está conmigo todos los días. Él ha prometido no dejarme, Él ha prometido no abandonarme, así que nuestra confianza está en el Señor.